Cuando mi mamá se puso de pie al frente de la mesa de la cena de acción de gracias y golpeó suavemente su copa de vino para llamar la atención de los 36 familiares que me estaban mirando fijamente, pensé que iba a hacer un brindis. Pero en lugar de eso, me señaló directamente con el dedo y lanzó un ultimátum que me heló la sangre. Paga la boda de ensueño de tu hermana, que cuesta $82,000, o para esta familia estás oficialmente muerta. Aseguró que todas las personas sentadas en esa mesa estaban de acuerdo en que yo tenía la obligación de hacerlo. Cuando me negué y me fui de la casa, me desheredaron por completo. Pero la historia no termina ahí. Apenas unas semanas después, mi teléfono empezó a sonar más de *200 veces al día, y mi papá me dejó *52 mensajes de voz, llorando desconsoladamente y suplicándome que lo perdonara. Quédate hasta el final de esta historia para descubrir la impactante verdad que mi familia estuvo ocultando durante todo ese tiempo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo para saber hasta dónde ha llegado este mensaje. Hola, me llamo Chloe y tengo 32 años. Si vieras mi vida hoy, como una desarrolladora de software exitosa, probablemente pensarías que todo me cayó del cielo. Pero la realidad es muy diferente. Pasé toda mi juventud siendo la oveja negra de mi familia. Mientras yo pasaba noches enteras sin dormir en la universidad y trabajaba en 2 empleos solo para poder comprar lo básico, mi hermana menor, Emily, era tratada como una auténtica princesa. Ella era el ejemplo perfecto de la hija favorita, consentida, caprichosa y totalmente incapaz de conservar un trabajo de verdad por más de unas cuantas semanas. Durante años, mis papás alimentaron todos sus caprichos. Vaciaron sus propios ahorros para pagarle ropa de diseñador, vacaciones de lujo y cada una de sus eternas etapas de descubrir quién era. Mientras tanto, todos mis logros pasaban completamente desapercibidos. Cuando compré mi primer departamento, mi mamá ni siquiera me felicitó. Lo único que preguntó fue cuánto dinero ganaba y por qué no compartía ese dinero con mi hermana. Aprendí muy pronto que la única manera de sobrevivir en esa familia era levantar un muro, concentrarme en mi carrera y proteger mi estabilidad económica. Pensé que, manteniendo mi distancia, podría librarme de sus constantes exigencias. Nunca imaginé que justamente esa independencia que tanto trabajo me costó conseguir sería la razón por la que me convertiría en el blanco de la manipulación más grande que habían planeado. Después de casi un año de mantener poco contacto con ellos, el cambio tan repentino en su actitud debió hacerme sospechar. Todo comenzó con un mensaje sorprendentemente cariñoso de mi mamá, seguido por una llamada inesperadamente amable de mi papá. Algo así no pasaba desde hacía años. Insistieron en que tenía que regresar a casa para la cena de acción de gracias. Mi mamá hizo mucho énfasis en que toda la familia viajaría para reunirse, así que seríamos 36 familiares bajo el mismo techo. Decía que todos me extrañaban muchísimo y que la celebración no estaría completa sin su hija mayor. Aunque algo dentro de mí dudaba, decidí creer que quizá, solo quizá, por fin estaban dispuestos a tratarme como una verdadera integrante de la familia y no como una simple cuenta bancaria. Acepté ir. Preparé una pequeña maleta y me mentalicé para una noche llena de gente, ruido y convivencia familiar. Lo que yo no sabía era que no me habían invitado por amor, por nostalgia ni por querer reconciliarse. Aquella enorme reunión de 36 familiares jamás tuvo la intención de ser una celebración. Todo había sido cuidadosamente planeado. Mis padres reunieron deliberadamente a toda la familia para convertirlos en testigos de una emboscada perfectamente organizada. Querían presionarme delante de todos, dejarme completamente acorralada y hacer que decir no fuera prácticamente imposible. La cena estaba llegando a su fin cuando el ambiente cambió por completo. La alegría desapareció y una tensión incómoda se apoderó de toda la habitación. Entonces Emily aclaró la garganta y, con una enorme sonrisa, anunció que estaba comprometida con un supuesto prometido millonario de la alta sociedad. Antes de que alguien pudiera felicitarla, mi mamá se levantó de su silla y volvió a golpear su copa de vino para exigir silencio absoluto entre los 36 invitados. Pero en vez de dedicar unas palabras emotivas a la futura pareja, giró lentamente hacia mí. Su mirada era completamente fría. Y entonces soltó la bomba. Esperaban que yo pagara absolutamente todos los gastos del exclusivo salón y el banquete de la boda de Emily. Una boda de $82,000. Me quedé inmóvil. Solo podía verla con incredulidad.
Cuando por fin reaccioné y le dije que eso era una locura y que jamás iba a pagar semejante cantidad, la trampa se cerró por completo. Mi mamá ni siquiera pestañeó. Al contrario, levantó todavía más la voz para que cada uno de los familiares pudiera escucharla perfectamente. Miró alrededor de la mesa y declaró con firmeza: todos los que están aquí están de acuerdo. Le debes esto a tu hermana, Chloe. Eres la única de esta familia que gana buen dinero, y Emily merece tener la boda de sus sueños. La presión se volvió asfixiante. Mis tíos, primos y demás familiares comenzaron a asentir con la cabeza. Algunos murmuraban entre ellos. Otros me miraban con desprecio, como si yo fuera una persona horrible. Fue entonces cuando mi mamá lanzó el ultimátum que terminó destruyendo a nuestra familia para siempre. Vas a firmar el cheque por $82,000 antes de que termine esta semana, o para esta familia estarás oficialmente muerta. Escuchar esas palabras resonando por todo el comedor fue el momento exacto en que algo dentro de mí se rompió para siempre. Miré los rostros de los *36 integrantes de mi familia. Ni uno solo estaba dispuesto a defenderme. Sin decir una sola palabra, empujé mi silla hacia atrás, me levanté y caminé directamente hacia la puerta principal. En cuanto tomé mi abrigo, la casa estalló en un caos absoluto. Mis tíos comenzaron a gritarme insultos. Me llamaban egoísta, avara y un monstruo sin corazón mientras yo seguía caminando hacia la salida sin mirar atrás. Si lo deseas, también puedo traducir el resto de la historia con el mismo estilo y la misma fluidez para que todo el relato mantenga un tono uniforme. Salí de la casa hacia el frío de la noche, me subí a mi coche y me fui sin voltear una sola vez. A la mañana siguiente, la represalia emocional de mis padres comenzó oficialmente. Desperté y descubrí que me habían eliminado de todos los grupos familiares. Además, mi mamá me envió un último mensaje, frío y definitivo, confirmando que para ellos yo estaba muerta. Me dijeron que nunca volviera a llamarlos, que jamás regresara a su casa y que quedaba completamente expulsada de la familia para siempre. Durante los primeros días, el silencio fue muy difícil de soportar. Sentía un profundo dolor por la familia que siempre soñé tener, pero que nunca existió. Sin embargo, conforme pasaban los días, esa tristeza empezó a convertirse en una sensación completamente inesperada: libertad. Por primera vez en toda mi vida, estaba lejos de su manipulación y de sus exigencias. Finalmente podía respirar en paz. Poco a poco me acostumbré a mi nueva realidad y llegué a creer que la pesadilla había terminado. Pero 3 semanas después de aquel silencio absoluto, mi teléfono volvió a sonar. Era mi primo Marcus. Él había sido uno de los pocos familiares que no participó en los gritos durante la cena de acción de gracias. Contesté la llamada y enseguida noté que hablaba en voz baja, claramente nervioso. Me confesó que me estaba llamando a escondidas porque mis padres habían prohibido que cualquier miembro de la familia tuviera contacto conmigo. Marcus dijo que ya no podía seguir guardando el secreto. Conocía la verdadera razón detrás de aquella absurda exigencia de los $82,000. El supuesto prometido millonario del que Emily presumía ante todos, nunca existió. Todo había sido una mentira. Emily inventó por completo la relación y hasta el compromiso para impresionar a su grupo de amigos adinerados. Y mis padres, ingenuamente, le creyeron sin cuestionar absolutamente nada. Cuando comenzaron a darse cuenta de que toda la historia podía descubrirse y convertirse en una vergüenza pública, entraron en pánico. Para mantener la apariencia, corrieron a firmar préstamos con intereses altísimos para cubrir los anticipos no reembolsables del salón de lujo, el banquete y otros gastos de la supuesta boda. Se metieron en contratos financieros desastrosos convencidos de que después simplemente me obligarían a pagar toda la deuda antes de que vencieran los primeros pagos. Marcus me advirtió que el tiempo se les estaba acabando. Si no recibían de inmediato una enorme cantidad de dinero de mis ahorros, el banco estaba listo para iniciar el proceso de embargo de la casa de mis padres. Estaban al borde de un desastre económico y legal. Nunca quisieron regalarle a Emily la boda de sus sueños. En realidad, estaban desesperados por salvarse de las consecuencias de su propia irresponsabilidad. Con el reloj financiero avanzando cada vez más rápido, toda la arrogancia de mi familia desapareció. El orgullo se convirtió en desesperación. Comprendieron que desheredarme no había logrado destruirme. Lo único que consiguieron fue perder a la única persona que todavía podía rescatarlos. A la mañana siguiente comenzó el verdadero bombardeo.
Desperté con el teléfono vibrando sin parar sobre el buró. Las llamadas entraban una tras otra. Era imposible ignorar el ruido. Durante todo el día recibí más de *200 llamadas. Mis padres intentaron absolutamente todo para romper mi silencio. Como nunca respondí, comenzaron a dejar mensajes de voz. Al terminar la noche, abrí la aplicación y encontré *52 mensajes, todos enviados por mi papá. Escucharlos fue algo completamente surrealista. El hombre orgulloso y enojado que apenas unas semanas antes había permitido que mi mamá me declarara muerta para la familia había desaparecido por completo. En su lugar había un hombre derrotado. Había perdido toda su soberbia. Lloraba desconsoladamente mientras hablaba. Mensaje tras mensaje, su voz se quebraba por el miedo. Me pedía perdón por la emboscada. Me rogaba que lo escuchara. Me suplicaba que salvara la casa antes de que el banco se la quitara. Repetía una y otra vez que habían cometido un error terrible. Que Emily había destruido sus vidas. Y que yo era la única esperanza que les quedaba para evitar la ruina económica. La situación había dado un giro completo. Quienes antes me humillaban ahora eran los que suplicaban de rodillas. Escuché el último mensaje lleno de llanto de mi papá. Después bloqueé el teléfono, lo dejé boca abajo sobre la cocina y elegí mi propia paz. No los rescaté. Decidí que enfrentaran las consecuencias legales y económicas de sus propias decisiones, de los años de consentir a Emily y de toda la manipulación con la que intentaron controlarme. Mis ahorros, ganados con tanto esfuerzo, permanecieron intactos. Y nunca más miré hacia atrás. Ahora quiero saber qué opinan ustedes, que llegaron hasta el final de esta historia. Si su propia familia los hubiera humillado públicamente frente a *36 familiares y les hubiera dicho que estaban muertos para ellos, ¿volverían para salvarlos? ¿O dejarían que enfrentaran las consecuencias de sus propios actos? Déjenme su opinión en los comentarios y también escriban desde qué ciudad me están viendo. Mientras tanto, en la pantalla final les dejo otras 2 historias que se han convertido en las favoritas del canal. Les prometo que sus giros los sorprenderán. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en la próxima historia. Si quieres, también puedo adaptar toda la historia al estilo de narración de YouTube en español mexicano, haciéndola sonar aún más natural y atractiva para la audiencia latinoamericana.